Saludos amigos y amigas, bienvenidos un día más a Reporteando. Hoy nos ponemos la gorra de Willy Fogg porque nos vamos y como ven, ya hemos llegado, ya estamos en Olivares, en esta ciudad milenaria de la Jarafe, y estoy acompañado del conde duque de Olivares y de su señora condesa, también conocido aquí como los muñecos mohosos, estas estatuas de hierro que no sé si que me recomendáis ver en Olivares. No está muy hablador en esta mañana, pero vamos a ver qué nos cuentan los cabeceños y sobre todo, cómo disfrutamos de esta ciudad. Y estamos ahora mismo a la espalda del Palacio del Conde de Olivares, con el escudo de la familia de los Guzmanes, y estamos con Fran, que va a ser nuestro guía en el día de hoy. Fran, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí esperando el grupo a ver qué podemos hacer y de contar un poco por la historia que tenemos aquí en el pueblo de Olivares e intentar enganchar un poco a este movimiento cultural que estamos intentando fomentar desde aquí, desde la Delegación de Patrimonio y Turismo. ¿Cómo trabajáis? ¿Tú a qué te dedicas aquí en el ayuntamiento? Pues nosotros trabajamos en la Delegación de Patrimonio y Turismo y aparte de gestionar y hacer este tipo de visitas que recorre tanto la colegiata como el palacio, llevamos también a lo largo del año una serie de actividades que se dedica a eso, a fomentar la cultura y demás. También trabajamos en torno a la figura del Conde Duque de Olivares y sobre todo a las ediciones del Mercado Barroco de Olivares, que es una especie de mercado
de artesanía y donde se genera un movimiento cultural en torno al teatro del siglo de oro, exposiciones, en fin, con un amplio programa que intentamos que sea cada año, que vaya más y que sea atractivo para todos los públicos. ¿Cuándo nos podemos encontrar ese mercadillo? Porque sí que es cierto que muchas personas de Olivares, muy hospitalarias, todas, como no podía ser de otra manera, nos han dicho, tenéis que venir también al mercado barroco. ¿Cuándo podemos venir? Pues ese mercado no tiene una fecha estable, pero sí es verdad que siempre se celebra en torno al mes de mayo o junio, dependiendo también de la fecha, porque ten en cuenta que mayo es una fecha complicada en el sentido de que hay cultos de hermandades, hay fiestas, ahí está también la Semana Santa por delante. Entonces este año la fecha que se ha estipulado ha sido el tercer fin de semana de mayo. De todas formas lo iremos anunciando y demás. O sea que pues estaremos atentos y si podemos pues vendremos seguro para disfrutar de esta feria que nos cuenta que tiene que ser espectacular. ¿Y hoy qué se van a encontrar los cabeceños y cabeceñas en esta visita? Pues hoy vamos a intentar que descubran la familia de los Guzmanes, el por qué están aquí en Olivares, su legado, que se reúnen en todo lo que hemos visitado hoy, que es la colegiata, el palacio y los museos de las hermandades, y eso, darnos a conocer, ¿no?, como un escaparate y dar a conocer nuestro patrimonio y sobre todo nuestra historia, el por qué tenemos este patrimonio aquí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, y ahora te escuchamos explicando todas estas cositas que tiene Olivares, todos estos tesoros. Estupendo, pues muchas gracias a vosotros y esperemos que estéis a gusto aquí en Olivares. Bueno, pues buenos días, ¿vale? Para los que no me conozcáis, yo soy Fran, os voy a acompañar esta mañana por aquí, por Olivares, y antes que nada vamos a darle las gracias a Victoria y a Carmen, que esas dos señoras que tenemos allá atrás, que tan amablemente siempre nos abren esta iglesia, y forman parte de ese grupo que anónimamente cuidan y participan del cuidado de esta colegiata, y esté siempre como estamos viendo, y nos atienden siempre pues estupendamente. Antes que nada volver a daros la bienvenida, ¿vale? Y explicaros un poco, vamos a dividir la visita en tres partes, ¿vale? Explicar algo aquí sentado y después haremos un recorrido a lo largo de la colegiata y después por la Casa Hermandad de Soledad y el Palacio, ¿vale? Os vamos a explicar un poco al principio lo que es la historia del pueblo y del sitio donde estamos. Sabemos que tenemos un concepto de la historia lineal, ¿verdad? En el transcurso de esa historia hemos vivido distintas civilizaciones, distintas etapas y vemos cómo Olivares ha pasado a lo largo de esa línea por todas esas etapas, ¿vale? Tenemos constancia de todas ellas en restos arqueológicos, en documental y demás. Sabemos, por ejemplo, que en la época romana Olivares se llamaba Turculus. Sabemos que poco a poco, después con el tiempo, sabemos la que fue cristiana, después fue musulmana, después con la conquista de Sevilla del rey santo Fernando III volvió a ser cristiana y una vez ahí empezó la historia del pueblo tal y como la conocemos hoy en día. ¿Por qué Olivares perteneció a la familia de los Guzmanes? No sé si conocéis la figura del conde duque de Olivares, el famoso Gaspar de Guzmán, que fue válido de Felipe IV. Pues esa historia viene enraizada directamente con este pueblo. La Casa de Olivares nace gracias al primer conde. El primer conde de Olivares se llamaba don Pedro de Guzmán. Don Pedro de Guzmán era el tercer hijo de la familia de los Medina Sidonia. Sabemos que en la antigüedad el primer hijo heredaba los títulos nobiliarios de la familia, el segundo se dedicaba a la carrera eclesiástica y el tercero a la carrera militar. Pues don Pedro pasó a ejercer esa carrera militar y formó parte de la corte de Carlos V. Sabemos que era un hombre de su confianza, de Carlos V, tanto que incluso cuando Carlos V se comprometió con Isabel de Portugal, sabemos que se casaron en Sevilla,
Pues don Pedro de Guzmán, que era sevillano, fue a la frontera a recoger a Isabel de Portugal y traerla hasta el Alcázar para celebrar las nupcias con el emperador. Entonces, gracias a una serie de favores, sobre todo bélicos, a través de su carrera militar, Carlos V le concede ese privilegio, el ser conde de Olivares. Entonces, a partir de ahí se inicia esta casa, la casa del condado de Olivares. Se casa con doña Francisca de Rivera y forman este condado y empieza a construir lo que es el palacio, que hemos visto antes afuera. Don Pedro, hemos comentado que se casa y tiene varios hijos. El primero de ellos es don Enrique de Guzmán. Entonces, don Enrique de Guzmán se convierte en el segundo conde de Olivares, pues hereda todos los títulos de su padre. Don Enrique de Guzmán, si nos imaginamos, vemos que su padre fue una figura importante, tanto que se codeaba con la realeza, formaba parte de la corte, pues su hijo evidentemente fue más. Don Enrique de Guzmán fue tan importante que fue embajador de la Santa Sede del Reino de España. O sea, imaginaros que la confianza que tendría el rey en su figura para mandarla a Roma y que intercediera de los intereses de los españoles ante la Santa Sede. Ya no solamente fue embajador de la Santa Sede, sino también fue virrey de Sicilia y de Nápoles. Don Enrique de Guzmán se casó con doña María de Pimentel, que es la segunda condesa de Olivares, y gracias a ella, porque sabemos que y tenemos constancia que era una mujer muy piadosa, tenemos aquí en Olivares, que después la veremos, esta capilla que tenemos aquí. Esta es la capilla de las reliquias, ¿vale? Es una de las más importantes de España, no solo por su cantidad, sino también por su calidad. Todas las reliquias tienen su certificado de autenticidad, y la tenemos aquí gracias a la figura de María de Pimentel, porque como hemos comentado, ellos residían en Roma. Él era embajador en la Santa Sede y virrey de Sicilia y de Nápoles, entonces pues tenían una relación directa. Después comentaremos un poco la serie de reliquias que tenemos y una relación también con la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Y el tercer conde de Olivares fue don Gaspar de Guzmán. Don Gaspar de Guzmán es el famoso conde duque de Olivares y válido de Felipe IV. Don Gaspar de Guzmán fue el tercer hijo de don Enrique de Guzmán y él, por estipulación, decidieron que se dedicara a la carrera eclesiástica, puesto que sus dos hermanos mayores iban a dedicarse a la carrera militar y a heredar los títulos nobiliarios de su padre. ¿Qué pasó? Que sus dos hermanos murieron en condiciones muy trágicas y aparte muy pequeños. Por lo tanto, don Gaspar de Guzmán heredó todos los títulos de su padre y se convirtió en el famoso conde duque. Él no solo tuvo este poder, no solamente lo adquirió gracias a su padre, sino también gracias a su esposa. Él se casó con doña Inés de Zúñiga, una señora muy bien posicionada dentro de la corte. Su familia también tenía bastante peso dentro de la corte y gracias a esa unión matrimonial él fue subiendo escalones hasta colocarse y convertirse en el favorito del rey. Tanto que él gestionaba todos los dominios que tenía España en ese momento. Pues hasta ahí este breve concepto de lo que es la familia de los Guzmanes y ahora vamos a explicaros un poco el sitio donde estamos y después hacemos un recorrido por la colegiata. Este edificio que estamos visitando ahora mismo es la iglesia excolegial de Santa María de las Nieves de Olivares. ¿Sabemos lo que es una colegiata? Más o menos. Es una iglesia que no dependía directamente del Cabildo Catedral de Sevilla, sino que directamente dependía de la Santa Sede, gracias a un privilegio que don Gaspar de Guzmán le concedió a este espacio. Pero esta iglesia evidentemente no siempre fue una colegiata. En este mismo sitio que estamos ahora mismo se veneraba una pequeña ermita que estaba dedicada a la Virgen del Álamo. La Virgen del Álamo todavía la conservamos y es una virgen que tenemos en este retablo de aquí, que ahora la veremos. La historia de esta Virgen cuenta que se apareció en esta misma zona, porque toda esta zona estaba sembrada de álamos, y un labrador la encontró. Entonces intuyó, como vemos reflejada en todas las leyendas de las vírgenes de la época de la Reconquista, que la Virgen quería que se edificara en este sitio una ermita dedicada a ella. Entonces los vecinos de Olivares en ese momento la proclamaron como su propia patrona y dedicaron esta pequeña capilla a la Virgen del Álamo. Con la llegada de la familia de los Guzmanes se empieza a construir este edificio como capilla mayor, no como colegiata, y se dedica a la Virgen de las Nieves gracias a don Enrique de Guzmán, el segundo conde de Olivares. ¿Por qué está dedicada a la Virgen de las Nieves? No sé si habéis visitado alguna vez Roma. En Roma está la Basílica de Santa María la Mayor, y esa basílica se llama Santa María la Mayor de las Nieves, porque en ese mismo espacio donde se edifica esa basílica, en las primeras épocas del cristianismo y como vemos reflejado en el cuadro que tenemos justo aquí, un matrimonio
no podía engendrar ningún tipo de, no podían engendrar hijos, y entonces se encomendaron a la Santísima Virgen para que intercedieran ante ellos y poder formar su propia familia. Ellos le pidieron una señal a la Virgen para saber que ella estaba embarazada y vieron como en la madrugada del 4 al 5 de agosto nieva en el Monte Esquilino. Entonces ellos ven esa nevada y atribuyen ese milagro evidentemente a la Virgen. Ellos van al Papa y les cuentan lo que ha pasado. El Papa incrédulo pues baja hacia ese monte y ve que todo está nevado. Entonces en ese mismo momento deciden edificar una basílica dedicada a Santa María de las Nieves, que es lo que hemos representado en ese cuadro. Como hemos comentado antes, don Enrique de Guzmán era virrey de Sicilia y embajador de la Santa Sede y exporta esa devoción de la Virgen de la Nieve aquí a Olivares. La Virgen de la Nieve aquí en Olivares es la patrona y es la imagen que tenemos presidiendo este retablo. No solamente también encontramos la relación directa con Roma en ese cuadro ni en la vocación de la Virgen de la Nieve, sino también en la capilla de las reliquias. Sabemos que en esa basílica de Santa María la Mayor de Roma se venera una reliquia del pesebre donde nació Cristo. Pues un trozo de esa reliquia la tenemos nosotros también aquí en la Colegiata de Olivares, que después lo veremos de cerca. Bueno, pues este retablo que estamos viendo aquí está dedicado a la Virgen del Rosario. Sabemos que la devoción del Santo Rosario se inicia gracias a Santo Domingo de Guzmán, que es el defensor de esa vocación y del rezo del Santo Rosario, y inicia ese movimiento. La familia de los Guzmanes se consideraba familiares directos de Santo Domingo de Guzmán. Entonces por eso la figura del conde duque impone de cierta manera la devoción a la Virgen del Rosario en todos sus territorios. De hecho, en casi todos los pueblos que formaban parte del condado de Olivares hay una hermandad dedicada a la Virgen del Rosario. En este caso esta es la de Olivares. La imagen está atribuida a Cristóbal Ramos, pero de este retablo vemos varias curiosidades. Sobre todo vemos a los pies de la Virgen dos figuras, Santo Domingo y San Francisco. Son los dos fundadores de las órdenes religiosas más famosas y más importantes del momento y casi que de la actualidad, ¿no? O sea, están los dominicos y los franciscanos, que a lo largo de la historia sí es verdad que ha habido cierta rivalidad entre las dos órdenes religiosas, pero cuenta la leyenda que en su origen Santo Domingo y San Francisco eran amigos. Eso es lo tenemos ahí en stand-by. Vale, veamos más curiosidades en este retablo. Antes hemos hablado de la figura de don Gaspar de Guzmán y os comento que don Gaspar de Guzmán nació el 5 de enero. Perdón, el 6 de enero. Entonces, a lo largo de toda la colegiata vamos a ver relaciones directas a lo que es la figura del nacimiento de Cristo en relación a la reliquia del pesebre y a la adoración de los Reyes Magos por lo que es la fiesta de su cumpleaños. En este retablo en concreto encontramos dos belenes. El primero es aquí abajo, es un belén en miniatura, muy pequeño, en relación también a la reliquia, y en el ático del retablo vemos la adoración de los reyes. También para hacer alusión a la figura del conde duque. Este es el cuadro que representa el milagro de la Virgen de las Nieves. Vemos que en el cielo está representada la Virgen al estilo de las Madonas italianas. Ese estilo de la Virgen como trono de la sabiduría que tiene al niño. Y en la parte inferior vemos cómo está dividido el cuadro en dos planos. En un lado en lo que es el pueblo y en otro lado el poder eclesiástico. En esta zona vemos a la figura del Papa, que está contemplando los planos de la futura edificación y está señalando el lugar donde está nevado y donde se va a edificar esa futura basílica a Santa María de las Nieves. Y aquí abajo vemos el matrimonio al que la Virgen le concede ese milagro. Bueno, pues este retablo está dedicado a la Divina Pastora. Sabemos que la vocación de la Divina Pastora nace en Sevilla
en el año 1703. Esa devoción tiene origen en la orden capuchina, que es una rama de la orden de los franciscanos, y cuenta la leyenda que la Virgen en sueños se le aparece a Fray Isidoro de Sevilla ataviada de pastora. La vocación correcta de la Virgen no es divina pastora, porque sabemos que la Virgen no era divina. La Virgen es humana porque es la madre de Cristo y por eso se escoge, ¿no? Pero la vocación correcta sería la madre del buen pastor. Pero sí es verdad que la tradición popular, y sobre todo en el pueblo de Sevilla, ha querido que la Virgen se llame la Divina Pastora. Y así va a ser porque ya no se va a cambiar. En concreto, este ejemplo que tenemos aquí es una de las grandes obras que se conserva dentro de la colegiata. Es una maravillosa talla atribuida a Ruiz Gijón. Es una expresión del barroco, ya no solo por la vocación, porque sabemos que con el barroco se naturaliza también un poco lo que es la divinidad de las imágenes, de Cristo, de la Virgen. Se vuelve todo como más humano. Y no solamente por esos rasgos, sino también por su movimiento, las expresiones, las manos, siempre la imagen está captada en pleno movimiento, no está hierática mostrando un niño, no está generando ese movimiento. Sobre todo también se ven los ropajes y también por la calidad de sus estofados. Los estofados son la policromía que vemos a lo largo de lo que son los vestidos de la Virgen. Vemos que también está, sobre todo en el interior de la cúpula, ahora sí nos acercamos, se conservan restos de pinturas murales. Antiguamente todo el espacio se encontraba decorado con pinturas murales, como vemos también en los frescos de aquí arriba. Y hemos visto también los ejemplos de San Antonio y San Francisco. Pues así que os acercáis y ahora pasamos a la siguiente capilla. Como estáis viendo, estamos en el sagrario. Sabemos lo que es el sagrario, sabemos lo que está aquí. Entonces entendemos que es uno de los lugares más importantes de la colegiata. Y vamos a contaros un poco lo que tenemos aquí. Evidentemente tenemos un magnífico retablo presidido por la figura de San José. Vemos que todos los retablos de la colegiata son una explosión del barroco. Pero creo que resulta bastante interesante también el conjunto de pinturas que contemplamos dentro de esta capilla. En concreto, de todos los cuadros que tenemos aquí vamos a hablar, ¿vale? En principio, vamos a comentar estos dos que tenemos aquí y esos dos que tenemos atrás. Si os fijáis bien, estos cuadros, los que están ahí atrás, tienen esa impronta y tenemos casi la certeza de que son de escuela y taller de Zurbarán. Si nos fijamos en los ropajes, en la forma en la que está realizado los drapeados de los vestidos, los claroscuros, las formas en la que la contundencia del peso de las telas, nos recuerda un poco a ese taller que evidentemente le da esa categoría a las pinturas y que podamos apreciarlas en este lugar. En este en concreto volvemos a ver otra vez la representación de bueno, en esos dos vemos los dos posorios de la Virgen y la muerte de San José. Y en estos en concreto que tenemos aquí atrás, vemos la Anunciación y volvemos a ver la Epifanía, otra vez en relación a la festividad donde el conde duque celebra su cumpleaños. Vamos a fijarnos ahora en estos dos cuadros que tenemos aquí para que entendáis un poco lo que es el barroco en el arte. Son dos cuadros que representan lo mismo, la Anunciación, pero de dos formas muy distintas. En este primer cuadro, ahora si os queréis os acercáis, vemos la Anunciación, pero vemos una línea que separa, una forma que separa a lo divino y lo humano. Vemos un diálogo pero estático, vemos otra vez ese peso de las telas que hemos comentado al ver las figuras la pintura del taller de Zurbarán, y vemos como un diálogo callado, que no hay fuerza, parece un diálogo mudo. Sin embargo, en este vemos ya una explosión más barroca. Vemos que se une el cielo con la tierra, vemos un ángel volando, vemos movimientos en las telas, vemos una Virgen casi que está en éxtasis, que sabe la noticia que va a recibir. Entonces un poco esa es la síntesis del barroco, ¿no? El naturalizar las formas, el unir el cielo con la tierra, el impregnar movimiento en las conversaciones, transmitir esa realidad. En este cuadro vemos como que parece que están posando para el cuadro, y en este en concreto no, en vez que se ha captado el momento en el que el ángel se dirige hacia la Santísima Virgen. Otra de las curiosidades que vemos aquí en esta capilla, la vemos en la cripta. Debajo de esta capilla hay una cripta que está cegada, pero debajo de esta cripta se encuentran los restos de Juan de Ruela.
Juan de Roela fue canónigo de esta colegiata y fue uno de los grandes pintores dentro de la historia de la pintura española, y lo consideramos el que inicia el naturalismo en esa pintura. Para que me entendáis un poco lo que fue en Roelas para la pintura española, es el nexo de unión de estos dos movimientos, entre el cuadro que hemos visto aquí y la pintura que hemos visto aquí. Juan de Roelas es como el antecesor del barroco, muestra una pintura que muestra esa naturalidad, el inicio de una pintura menos estática, ¿no? Fue, como hemos comentado anteriormente, fue canónigo de esta colegiata y por eso lo conservamos aquí. Fue muy importante, trabajó también en la corte del rey, y vemos ejemplos de su pintura, por ejemplo en Sevilla, en la Catedral de Sevilla, la pintura que está dedicada en la Capilla de Santiago fue realizada por él. El retablo mayor de la iglesia de la Anunciación de Sevilla también es obra suya. La parroquia de San Isidoro, el retablo mayor, que es una pintura enorme, también es obra suya, y vemos que una pintura de bastante calidad. Otra de las cositas que vamos a comentar aquí en esta capilla es este cuadro que tenemos aquí, ¿vale? Este cuadro representa a San Blas. San Blas es una fiesta en Olivares que tiene muchísimo arraigo. San Blas se celebra el 3 de enero, el día después de la fiesta de las candelas, el 3 de febrero, perdón, y tiene muchísima devoción y muchísimo arraigo en Olivares por un milagro que San Blas le concede a la hija del conde duque, y vemos representado en este retablo, en esta pintura. Vemos a San Blas vestido de obispo, porque San Blas fue obispo, y en el fondo vemos una escena de su martirio, porque fue martirizado. Y en esta esquina inferior vemos a una mujer y una niña. La mujer es doña Inés de Zúñiga, la esposa de don Gaspar de Guzmán, y la niña es doña María, la hija de don Gaspar. María padecía una enfermedad de garganta y no curaba. Sabemos que, como hemos comentado anteriormente, don Gaspar estaba muy bien posicionado en la corte y tenía acceso a todo tipo de médicos, a todo tipo de curaciones, pero la niña no sanaba ni en ningún momento. Pues don Gaspar, en un acto de fe desesperada, se encomienda a San Blas para que interceda por su hija para que sane de esa enfermedad que ella tenía. Pues la niña sana, y entonces el conde duque, en agradecimiento a San Blas, en todas sus posesiones instala un cuadro de estas características para dar constancia de ese milagro que San Blas hizo a su familia. Entonces, como hemos comentado, sale San Blas bendiciendo a la niña, y en la esquina superior vemos un escudo de armas. En ese escudo de armas vemos en una cartela el escudo de armas de la familia de los Guzmanes, de don Gaspar de Guzmán, y en el otro el escudo de armas de la familia de doña Inés de Zúñiga. Vale. Y eso es un poco el inicio de la fiesta de San Blas. Sabemos que, no sé si en vuestro pueblo también se celebra, aquí traen los niños unos roscos de pan unidos en lazos, normalmente en amarillo y azules, que son los colores del pueblo, vienen a misa. Antiguamente procesionaba San Blas por la plaza, pero hoy en día solamente es la misa y la bendición de los roscos. Ya que estamos, ya que estamos aquí, vamos a comentar un poco la capilla que vamos a ver a continuación, que es la capilla de la Hermandad de la Soledad, y que era la capilla del baptisterio. En todas las iglesias que entramos, siempre una vez que entramos en la iglesia, en uno de los dos laterales vamos a encontrar esta capilla donde se bautizaban a todas las generaciones de niños nacidos en el pueblo. En esta caso en concreto se celebraban esos bautizos allí. Ahí vemos la pila. Y vemos también otra vez las pinturas murales, que no están en un buen estado de conservación, pero por lo menos las conservamos. Y ahí se representa en concreto pues el bautismo de Jesús. La imagen que se venera aquí es la Virgen de los Dolores y es titular de la Hermandad de la Soledad. La Hermandad de la Soledad se funda a finales en el siglo XVIII por hermanos de la Veracruz, de la otra hermandad que hay aquí, y los abades de la colegiata. Se rinde para rendir culto a la Virgen de los Dolores en su soledad, al Santo Entierro de Cristo y a Jesús Nazareno que vemos ahí enfrente.
La Virgen de los Dolores es una obra que está atribuida a José Montes de Oca. Es una talla de muchísima valía. Vemos una Virgen madura, dolorosa, que no tiene miedo a expresar el dolor que está sintiendo en ese momento. Más adelante en la Casa de Hermandad vemos todo su ajuar. La Virgen tiene un ajuar muy extenso. Y esta hermandad procesiona siempre la noche del Viernes Santo. Antiguamente, a lo largo de su historia, procesiona siempre con 3 pasos. En el primero de los pasos procesionaba Jesús Nazareno, en el segundo el Cristo Yacente y en el tercero la Virgen de los Dolores. El Cristo Yacente dejó de salir, creo que a principios del siglo XX, y volvió a procesionar después de casi un siglo, en el año 2003. Un poco vamos a contaros cómo representaba esta hermandad su estación de penitencia el Viernes Santo. Sabemos que antiguamente las misas no son como la conocemos hoy en día. Sabemos que con el Concilio Vaticano II cambió todo el concepto de lo que es la jerarquía de la Iglesia y el concepto de la celebración litúrgica. Y en los siglos en los que se fundó la hermandad, todo era en latín. Todo era en latín. Y las personas del pueblo no tenían una formación para poder entender ese mensaje que se quería dar con los evangelios. Entonces, por eso surge la representación de los retablos y los autos sacramentales y las formas teatralizadas para explicar esos evangelios. Pues la Hermandad de la Soledad, para transmitir esos mensajes a los feligreses, pues escenificaba lo que es la ceremonia del descendimiento. No sé si lo había escuchado alguna vez a comentar en las hermandades, sobre todo en las hermandades de Soledad. La ceremonia del descendimiento consistía en lo siguiente. Antes de realizar la estación de penitencia, el Cristo Yacente, que tiene los brazos articulados, aparecía crucificado. Entonces se celebraba la celebración litúrgica, había un sermón, y después de ese sermón los abades de la colegiata, identificados como santos varones, descendían el cuerpo de Cristo y se lo presentaban a su madre. Y era como para que ese pueblo entendiera lo que significaba el Viernes Santo por la tarde, el momento en el que Cristo baja de la cruz y su madre, rota de dolor, pues recibe el cuerpo inerte de su hijo. Una vez que terminaba este pequeño, para que nos entendamos, teatro, pues salía la estación de penitencia de la Hermandad de la Soledad. San Sebastián, que es el patrón de Olivares, actualmente tiene una asociación que está empezando siempre ha tenido culto, pero siempre de que ahora hay una asociación que se encarga de esos cultos. Y actualmente tiene los cultos en enero, en torno a su festividad, que es el 20 de enero, y procesiona el jueves de Corpus por la tarde en la procesión eucarística que tiene aquí en la colegiata. Bueno, pues este espacio que tenemos aquí es el trascoro de la colegiata. Trascoro porque se encuentra detrás del coro. Vemos que sigue la misma estética de la colegiata en torno a las columnas pareadas, que su presidencia es genovesa. Y no sé si habéis estado alguna vez en la iglesia de San Benito de Sevilla, y más o menos la planta es muy parecida a esta, porque comparten arquitectos. El arquitecto de la colegiata fue Belmondo de Resta, y también proyecta la iglesia de San Benito de Sevilla, y por lo tanto tienen la misma estructura. Aquí volvemos a ver el resto de esas pinturas murales que se conservaban en la colegiata. Vemos el Cristo Yacente que hemos comentado anteriormente. Este Cristo Yacente no siempre ha estado ahí. Antiguamente, hasta el año 2003, como he comentado anteriormente, se conservaba en la crista de los Condes, que veremos posteriormente. Y aquí llama mucho la atención el cuadro que tenemos arriba. El cuadro representa a la Inmaculada Concepción, pero se le conoce como la Virgen de las Carboneras, y es una advocación que viene exportada de Madrid. La Virgen de las Carboneras se conserva en un convento de Madrid y tiene esa advocación porque apareció en una carbonería y la encontraron unos niños jugando. Entonces, desde ese momento, pues la sacan del lugar donde se encontraba, se funda un convento en torno a ella y crece esa devoción a la Virgen de las Carboneras. Y tenemos esta representación aquí en Olivares que le ayudamos también a difundir su historia. Si nos giramos ahora para el lado, vemos a
al primer titular de la Hermandad de la Soledad. Este es el Jesús Nazareno, es el Cristo que procesiona en el primero de los pasos de la Hermandad de la Soledad. Es una talla magnífica, como vemos, de procedencia italianizante, genovesa. Vemos que no casa con el concepto de nazareno barroco que tenemos en Sevilla. No es a lo mejor un gran poder, no es un Cristo que tenga esa impronta, sino más bien más estilizado, más elegante, una nariz afilada, la barba bífida. Es como otro concepto de Jesús Nazareno. En uno de sus laterales vemos a la figura de San Blas, que hemos comentado anteriormente, con los roscos en la mano. Y esa es la imagen que procesionaba antiguamente en la fiesta de San Blas. Y si nos giramos hacia ese retablo... ¿Es qué? Que también San Blas, ¿no? Es San Benito. San Blas. Esa es la imagen que lo preside San Benito, y este San Benito era el titular de la parroquia de Liche. El Liche era un poblado que se encontraba entre los pueblos de Salteras y Olivares, y que a finales del siglo XIX el pueblo se quedó extinto. Entonces los bienes de su parroquia se repartieron entre los pueblos de alrededor. Y aquí se conserva ese titular, que vemos que es de muy buena factura. Pero el retablo donde se encuentra no es suyo. Este retablo, como antes hemos comentado, la historia de la Virgen del Álamo, que desapareció en un álamo y un labrador la encontró. Pues si nos fijamos en el ático, vemos esa historia. En el ático de ese retablo vemos esa pintura. Por lo tanto, este es el retablo que la Virgen del Álamo tuvo en su origen en aquella pequeña capilla. Vemos que es de ella por la representación pictórica que vemos arriba. Y en el retablo que tenemos aquí en este lateral, hay una pintura de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Como nota curiosa, la tenemos aquí también en Olivares, y el niño perdido. Representa el niño, aunque esté solo, representa el episodio cuando el niño Jesús se pierde en el templo y sus padres lo buscan. Y ese niño, aparte de tener una valía artística importante, procesiona también en el Jueves del Corpus desde esta colegiata, y ese paso lo prepara la Hermandad de la Soledad. Estamos aquí delante de la pintura de San Cristóbal. Me han comentado que en vuestra parroquia también veneráis una pintura de San Cristóbal. Hemos comentado antes de llegar a esta pintura que es el patrón de los conductores, y sabemos también que era un gigante. No sé si sabéis que San Cristóbal era un gigante, y que en una ribera de un río encontró un niño, y ese niño le pidió el favor de que lo ayudara a cruzar ese río porque él no podía. Entonces él cogió al niño y se dio cuenta que el niño cada vez pesaba más. Y era porque el niño era el niño Jesús, y llevaba en su peso todo el peso de todos los pecados del mundo. Entonces esa es la historia de San Cristóbal. En todas las iglesias se suele venerar, porque aquí sí es verdad que hubo una época que estaba en otro sitio porque se cambió, pero siempre está cuando entras por una de las puertas laterales en el lado derecho. Por ejemplo, si entramos en la Catedral de Sevilla por la Puerta del Príncipe, en el lado derecho vamos a ver una pintura mural enorme de San Cristóbal. Pues en esta colegiata pues tenemos este ejemplo, y es el porqué, es como también uno de los signos de defensa de esta colegiata, ¿no? Como poner un gigante al lado de la puerta por lo que pueda pasar. Entonces pues un poco el porqué se venera la pintura de San Cristóbal aquí mismo. Vale, pues aquí vemos una representación de una imagen de la Inmaculada. Hay muchísimas representaciones de la Inmaculada a lo largo de la colegiata. Hemos visto en la pintura de las Carboneras, en el trascoro hay otro cuadro de la Inmaculada, aquí arriba tenemos otro cuadro de la Inmaculada, y sabemos que Sevilla fue la defensora de este dogma de fe ante la Santa Sede. El pueblo de Sevilla le pidió al rey
que intercediera ante el Papa para proclamar la defensa de este dogma de fe, de que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado. En la Sevilla de 1654, que es cuando se genera este movimiento y Sevilla declara esa defensa de la Inmaculada, hubo una cierta rivalidad entre las dos órdenes que hemos comentado anteriormente, que eran los franciscanos y los dominicos. Y los franciscanos eran defensores fehacientes de esta verdad, ¿no? De que la Virgen, por ser la Madre de Cristo, Dios la eligió entre todas las criaturas para engendrar a su Hijo. Entonces, por eso entendemos que en esta colegiata y en casi todas las iglesias de Sevilla haya esa especial predilección por lo que es la devoción a la Inmaculada Concepción de la Virgen y sobre todo en torno a su fiesta. La imagen que tenemos aquí es una imagen que está atribuida a Gabriel de Astorga de principios del siglo XX y vemos que está en un retablo también, pero este retablo, si os fijáis bien, parece que no le pega, ¿no? Vemos arriba dos ángeles que están llorando, vemos arriba un eceomo, no casa, ¿no?, con lo que estamos viendo, ¿no? Tiene pinta de que esté dedicado a una imagen pasionista. Pues en este retablo que estamos viendo se conservaba una imagen de un Cristo atado a la columna que actualmente se conserva en la capilla de la Veracruz. Y a lo largo de la historia la Hermandad de la Veracruz ha residido en esta colegiata y en uno de esos traslados acogió como titular a Jesús atado a la columna y después volvió a su capilla donde se le rinde culto actualmente. Entonces en este retablo pues se colocó esta imagen de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues aquí volvemos a ver otra representación del nacimiento de Cristo y volvemos a ver la relación directa con la reliquia del pesebre y la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Pero la curiosidad de este retablo no solamente en que volvamos a ver la significación del nacimiento de Cristo, sino que hay un intruso, entre comillas, en este cuadro. En este cuadro, don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, se quiere autorretratar adorando al niño Jesús. Entonces intentamos identificarlo a ver dónde lo encontramos. No sé si... ¿Qué va? Lo tenemos aquí de verde. El hombre que está con barba mirando al niño Jesús. No sé si habéis visto los retratos del conde duque, que era una persona con barba, con entrada, pues ahí... El cuello blanco y el... Exacto. Ese es don Gaspar adorando al niño Jesús. Bueno, pues este es uno de los últimos retablos que vamos a ver hoy. Este retablo está dedicado a la Virgen del Carmen y es otra de las grandes joyas que tenemos aquí en la colegiata. Es una imagen que está atribuida a Benito de Ita y Castillo. Vemos que las firmas o los escultores y pintores que se reúnen en esta colegiata son de los que están en mayor estima del momento, ¿no? El conde duque quería poner aquí lo mejor de lo mejor que se formaba en Sevilla en el siglo XVII. Uno de esos escultores es Benito de Ita y Castillo, que ejecuta esta imagen de la Virgen del Carmen. Y vemos en esa imagen, ese impronta del barroco, ese movimiento, ese diálogo permanente entre la Virgen, el niño y las figuras que tenemos abajo. Vemos ese grupo de ánimas que vemos que se están quemando y están intercediendo a la Virgen para que le ceda su escapulario y poder librarse de lo que son las llamas del purgatorio, del infierno. Y como he comentado, pues eso, una obra maravillosa, tiene sus atributos de plata, en su origen tuvo también muchísima devoción aquí en Olivares, en fin. Como hemos comentado anteriormente, esta es la Virgen del Álamo. La Virgen del Álamo fue patrona de Olivares y sabemos que se encontró en esta zona, entronizada dentro de un álamo. Si la vemos, ella está sedente encima de un árbol. La imagen sabemos que es bastante antigua, de la época de la Reconquista, pero sí es verdad que a lo largo de las modas se ha ido modificando. Sabemos que en los siglos pasados era sobrevestida con ropaje, tenía ajuar propio, mantos, sayas. Dentro de esta estancia vamos a ver varias cosas de bastante interés. En sus paredes vamos a ver los cuadros de todos los abades que ha tenido la colegiata a lo largo de la historia. Vamos a ver también capas plurales, casullas y mitras, porque sabemos que el abad tenía dignidad de obispo, el abad era quien gestionaba todos los territorios del condado de Olivares. Vamos a ver también en la parte superior varias piezas de bastante interés, como por ejemplo, no se conserva aquí guardado, se conserva en otro sitio, pero vamos a ver una fotografía del manifestador que se monta la octava del cuerpo, que es magnífico. Vamos a ver también una custodia que fue costeada por la esposa de don Gaspar de Guzmán, allá arriba. Vamos a ver una moneda de oro bizantina, grabados alemanes.
vamos a ver toda una colección de vasos litúrgicos magníficos, y en concreto hay una pieza que llama mucha atención, que es un joyero, que fue el joyero de Doña María, la segunda condesa de Olivares, y en ese joyero, que está realizado en plata y carey, es donde se conserva el Santísimo el Jueves Santo, donde se reserva el Santísimo el Jueves Santo. Y estamos ahora con Moisés Castro, delegado de participación, que es bueno el responsable de que estos cabeceños y cabeceñas hayan venido hoy aquí a Olivares, ¿no? Buenas tardes, Pedro Pablo. Pues sí, tanto yo como los técnicos de participación, pues nos hemos encargado de que vengan estos participantes aquí, unas 50 personas de las cabezas, y que estén disfrutando pues del pueblo de Olivares, dentro del programa de la Diputación de Sevilla de Conoce tu provincia. ¿Y cómo estás viendo a la gente de las cabezas en estos primeros momentos al llegar aquí a esta ciudad de Las Jarafes? Pues mira, lo primero que hemos hecho, desayunar, que eso no se puede perdonar, está claro, y después hemos entrado en la colegiata de Nuestra Señora de las Nieves,
Y la verdad que en principio la gente parecía que decía, mira qué pequeñita, pero conforme hemos ido profundizando, la verdad que la gente está apreciando bastante lo bien cuidada y la cantidad de obras y demás que hay dentro de esta colegiata. Nos vamos a ir a ver el Palacio del Conde Duque de Olivares, vamos también a visitar la Casa Hermandad de la Hermandad de la Veracruz, pero también estamos viendo cómo las calles de aquí de Olivares, muy ambientado en el barroco también, pues por esta festividad, a la gente también le está gustando eso, ¿no? Sí, sobre todo cuando entramos en la plaza donde está el antiguo Palacio del Conde Duque de Olivares, que hoy en día es el Ayuntamiento, la placita que hay en sí, que queda una enseña tan curiosa y que llama tanto la atención. Desde el principio le llamó la atención a todos los que han venido desde Las Cabezas, y ahora pues la gente se está adentrando también en sus calles y están viendo pues que Olivares, como muchos pueblos de la provincia de Sevilla, tienen un especial encanto, y en todos sitios, en todos los pueblos hay algo que ver. Hemos hablado ya varias veces, Hoy Hablamos, en nuestro programa de entrevistas de actualidad, y bueno, en los últimos meses que llevas como concejal, el concejal ha seguido esa línea que tenía María de viaje, porque bueno, en tan solo un mes hemos estado en un montón de actividades. Cuéntanos. Sí, seguimos en la misma línea en cuanto a participación. Tenemos una serie de viajes que hacemos en este caso con personas mayores, y empezamos por la visita a Cádiz, que fue una visita estupenda, pues fue una visita teatralizada donde iba vestida de piconera en este caso. También tuvimos un músico que estuvo tocando la guitarra con nosotros. Nos fastidió un poquillo la lluvia, pero bueno, fue poco, y después pudieron disfrutar de diferentes museos por la ciudad de Cádiz. Después, pues el Ayuntamiento del Palmar nos ofreció un autobús para ir a ver su mercado medieval, y accedimos. Lo único que nos pedían era que gestionáramos y que coordináramos, y no nos podíamos negar, así que gestionamos y coordinamos esa visita para que los cabeceños y las cabeceñas fuesen a visitar ese mercado. Y hoy, pues gracias a la Diputación, pues igual nosotros nos encargamos de gestionar, de coordinar. Sabéis que esto parece muy sencillo, que la gente esté aquí hoy 50 personas, pero detrás tiene un enorme trabajo que realizar, y estamos aquí hoy con las personas que han venido de Las Cabezas. La gente de Las Cabezas pues cumple, ¿no? Porque cada vez que se emite la información de un viaje, nos contabas que la gente pues que se apunta enseguida. Sí, incluso hemos tenido que poner algunas normas nuevas, digamos, algunas reglas, porque es verdad que, por ejemplo, en este caso concreto de Olivares, eran las 8 de la mañana y había cola en la Casa de la Cultura, que es donde se apunta la gente. Y sí que tienen bastante aceptación por ahora las actividades que estamos realizando, y para nosotros pues es un gran placer y un orgullo que la gente le guste lo que hacemos, y que no es solamente que se saque, sino que después cuando la gente viene, ve que disfruta, que aprende, que pasa un buen día con el resto de los cabeceños, ven que están disfrutando, y el boca a boca pues va diciendo que pues para la siguiente también quiero yo, para la siguiente también quiero, y la verdad que vemos como en cada viaje van viniendo también gente diferente, que eso también es lo que nos hace a nosotros seguir trabajando en ese sentido para intentar que el mayor número de cabeceños disfrute de este tipo de actividades. Vale, pues voy a contar un poco la historia del lugar donde estamos ahora mismo, ¿vale? Este espacio que estamos viendo ahora mismo es la actual Plaza de España, pero anteriormente esta plaza era el patio de armas del Palacio del Conde Duque. El Palacio del Conde Duque antiguamente era muchísimo más grande que de lo que estamos viendo hoy en día. El edificio del palacio actualmente se compone de estos edificios que tenemos aquí. Por un lado tenemos el ayuntamiento y por el otro lado el casino, pero antiguamente estaba todo unificado, incluso unía todas estas partes de la plaza. Como vemos, ahí tenemos un arco y aquí tenemos otro. Imaginaros que antiguamente estaba todo relacionado con arco y el palacio se extendía muchísimo más, incluso casi que abarcaba todo el pueblo. Actualmente aquí se concentra lo que es la sede del ayuntamiento, pero el ayuntamiento no siempre estuvo ahí.
El ayuntamiento en este edificio es una cosa moderna de los años 90, porque antiguamente este espacio era propiedad de la familia de Alba, que son los herederos de la casa del Ducado de Olivares, hasta que el ayuntamiento lo recuperó, lo restauró y edificó aquí sus propias dependencias para gestionar el municipio. Antiguamente el edificio del ayuntamiento estaba en lo que es la Casa Hermandad de Veracruz actualmente, ese edificio que vemos allí. Vamos a explicar algunas historias del ayuntamiento aquí antes de entrar, porque como he comentado, los ayuntamientos están trabajando dentro. En este patio de armas antiguamente era el centro neurálgico del pueblo, y antiguamente incluso se llegó a celebrar en esta zona aquí incluso corridas de toros. Y muy curioso también la representación que vemos ahí del escudo de la familia de los Guzmanes. Está sostenido por dos pinturas antropomorfas, y en la parte superior vemos una cabeza de armadura que mira hacia la derecha. Si estuvieran mirando hacia la izquierda, significaría que la casa de los Guzmanes estaba fundada por un hijo ilegítimo. Y aquí siempre cuento la misma anécdota, porque una vez estando aquí con un colegio me preguntaron qué significaba un hijo ilegítimo. Y una niña de 5 o 6 añitos le contestó, dice que su padre tuvo una aventura. Digo, pues mirad, así ya lo entiende todo el mundo, es una cosa muy fácil, así ya lo entiende todo el mundo. Dentro, ¿El dragón que representa ahí? El dragón son dos pinturas antropomorfas. Por un lado representa la defensa del edificio, y también por un lado el poder de la familia de los Guzmanes. Es como la señal de identidad de esa figura. Dentro vamos a ver dos cosas bastante interesantes. Vamos a ver el patio de columnas del palacio, que son de procedencia genovesa, y vamos a ver que el capitel de las columnas son todos iguales menos uno. Y vamos a buscarlo y luego entenderemos el porqué. Va a estar justo enfrente de la puerta, y es como un signo de la defensa del palacio. Y en la parte superior vamos a ver una exposición de trajes del siglo XVII, son copias, pero se utilizan en el mercado barroco que se celebra todos los años en torno al mes de mayo. Desde aquí os invito para que vengáis a visitarlo, porque merece la pena. Se genera un amplio programa de actos en el que se recogen teatro del siglo de oro, exposiciones, conferencias, conciertos y un mercado de artesanía con animación de calles y demás, que es bastante interesante y genera aquí en el pueblo un movimiento que nos visita gente de toda la comarca y de todo alrededor. Así que si os parece, pasamos ahora al interior y vemos todas esas cositas que os he comentado. Bueno, pues este es el patio del palacio, ¿vale? Lo que hemos comentado fuera de las columnas, vemos que todas las columnas son iguales, menos el capitel de esa columna, que vemos una serie de cabezas. Eso es como una manera de defender el palacio de los malos espíritus, de los malos augurios, ¿no? Siempre se colocaba en una de las puertas para ese cometido. Todas las columnas vienen de procedencia genovesa por la influencia italiana que hemos comentado que tenían la familia de los condes. Y evidentemente el palacio está muy reformado, porque hemos comentado que eran muchísimas grandes, muchas dependencias del palacio se vendieron, pero bueno, por lo menos conservamos este espacio, sabemos lo que fue, sabemos quién estuvo aquí, y por lo menos tenemos testigos de ese esplendor del pasado, aunque haya algunas cosas que no sean coherentes, ¿no? Pero por lo menos lo conservamos. Bueno, pues en este salón vemos una serie de trajes que reproducen en cierta medida los trajes que se utilizaban en el siglo XVII, sobre todo en la corte de Felipe IV, relacionado también con la puesta en valor de la figura del conde duque y sobre todo con las ediciones del mercado barroco que todos los años se celebra aquí en Olivares. Como hemos comentado antes, es una feria que reúne una serie de programas de actos que recoge teatro del siglo de oro, exposiciones, conferencias, todos los años relacionadas con una temática distinta. Por ejemplo, el año pasado todo el mercado giró en torno al quinto centenario de la primera circunnavegación y la figura de Magallanes. Y
Y en concreto ese mercado este año se celebra el fin de semana del 16 y 17 de mayo. Y de aquí pues vuelvo a invitar para que conozcáis lo que en sí Olivares en su fiesta, una de sus fiestas más importantes, y veis cómo el pueblo se transforma al completo, ¿no? Las calles se vuelven a vestir en ese estilo, con colgaduras, banderolas, arcos de tela. La gente se traslada a esa época vistiendo a esa usanza, ¿no? Vemos también estos trajes que estamos viendo ahora mismo y también un poco la estética campesina y cortesana de la época, ¿no? La gente del pueblo llano. Y estamos con un grupo de cabeceñas que ha venido a este viaje hasta Olivares. ¿Qué os está pareciendo? ¿Qué os está pareciendo, Loli? Muy bien, todo muy bonito, todo lo que hemos visto, bien, el ayuntamiento, todo lo que nos han enseñado y todo histórico y muy bien lo que nos han explicado, yo lo veo muy bien. Fran es que explica muy bien, Fran. Hombre, claro, es muy agradable el muchacho, está muy bien. ¿Es la primera vez que vienes a Olivares? A Olivares sí, hemos ido a muchos sitios, pero a Olivares no he venido nunca. Está muy bien. ¿Y qué te parece el mercadillo que hacen y la recreación que hacen del barroco? Bueno, pues eso lo ha explicado el muchacho, estará precioso, no lo hemos visto, pero tiene que estar precioso. Es cuestión de planteárselo y venir a verlo, ¿no? Andalucía de fiesta y está muy bonito. No, yo no lo... Habrá que venir este año también aquí. Yo encantada de que me traiga, a ver si me trae. Y que el ayuntamiento nos ponga muchos viajes, porque la verdad que conocemos muchos sitios que desconocemos y muchas historias antiguas que también las desconoce una, y la verdad que a mí me gusta mucho. Porque la verdad es que sí. ¿Soléis hacer los viajes que organiza el ayuntamiento? Pues sí, que se organiza, vamos, mucho personal del pueblo que organiza el ayuntamiento. Sí. Ahora para marzo tenemos la Semana Cultura de la Mujer y vamos solamente mujeres al sitio que ellos vean bien de ir. 3 días. Lo que pasa que cuando vamos apuntando muchas veces ya no hay sitio, y mira que vamos de las primeras, ¿eh? Pero yo he hecho mucho y está muy bonito y hemos visto muchas cosas. No, nosotros... Podemos ver muchas cosas. Este es el primer viaje que hemos hecho con Reporteando esta temporada. Seguramente que repetiremos porque nos lo estamos pasando hoy muy bien y sobre todo por la compañía, Además, el día también está acompañando, está el día bueno y está acompañando, y la verdad que se echa un día muy bien. Además también se conoce a personas que se han tratado menos y se echa el día a gusto. Bueno, la verdad es que sí. Y después de toda la visita turística, de todo eso que nos han enseñado de la historia de Olivares, ahora un ratito de relax, ¿no? De tranquilidad, de conocer también los negocios de por aquí. Eso sí, vamos ya a ver lo que nos da tiempo a ver. Para conocer un poquito al pueblo. Tomarse un refrigerio también. Esto, comprar los décimos de lotería, que también nos obligan, de que hemos comprado en la iglesia también décimos de lotería. A ver si tenemos alguna suerte. Si toca, volvemos a venir otra vez a Olivares. Eso es verdad también. Pues ya saben que si toca la lotería este año, lo que tenemos que buscar es en Reporteando a ver quién ha venido a Olivares para venir aquí. Qué recuerdo más maravilloso si nos tocara la lotería. Hombre. Y los jamones, qué bien. Pues seguimos aquí en Olivares y vamos a seguir disfrutando de esta ciudad de las Jarafes.
Y en este tiempo de asueto, unos han ido a comprar los regalitos para sus familiares, otros a descansar con este buen tiempo y nosotros, siempre periodísticamente, nos hemos venido a probar el mosto de la Jarafe. Y para probarlo nos hemos venido hasta la bodega El Bólido, que nos han hablado muy bien de ella y vamos a hablar con Juan Manuel. Juan Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado, bien, estamos bien. Bueno, yo estaba hablando con la gente de Olivares y me han dicho, aquí lo que tienes que probar es el mosto y en la bodega del Bólido. Claro, es natural, es un buen vino. ¿Cuántos años lleváis? Porque he visto ahí en la... Somos la tercera generación que llevamos el bar. Empezó mi abuelo, luego mi padre y ahora llevamos nosotros, somos 3 hermanos, llevamos entre los 3. Y vais entre los 3 este mosto que supongo... 1915, la bodega. Habéis vivido aquí muchísimas cosas, ¿no? Habéis vivido aquí mucha vivencia, mucho. Bueno, y es querido, supongo, en la bodega por Olivares, como me lo han dicho. En todos los pueblos y en Sevilla, y muy conocida. Además he visto también reconocimientos por ahí, en la vitrina. Ah, de la Cruz Campo. También llevamos muchos años con la Cruz Campo trabajando con ellos y también nos han reconocido como local antiguo y de vender mucha cerveza también. Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que tiene el mosto de la Jarafe que no lo tiene en otro sitio? El mosto no sabía qué decirte. Hombre, las uvas también, que son distintas a las de Jerez, son a donde ustedes vivís, ¿no? De las cabezas es distinta la uva. Bueno, pues entonces vamos a invitar a todos. Más la manzanilla, aquí claro. Más decir el mosto a champanado, que decimos. Vamos a probar ese mosto, ¿no? Vamos a probar ese mosto y a ver cómo está, si es verdad que dicen eso ahí en la calle de que el mejor mosto de aquí se puede probar en la bodega El Bólido. Pues a tu salud, Juan Manuel, y a la de todos ustedes. Vamos a probar este mosto de la Jarafe. Y todo lo bueno llega a su fin. Después de haber disfrutado de Olivares, de haber conocido parte de la historia de esta ciudad de la Jarafe y haber probado también su gastronomía, nosotros ya nos vamos hasta nuestra casa, hasta las Cabezas de San Juan. Y como siempre les digo en Reporteando, ¡hasta la próxima!